Bueno, muy buenas tardes. El acta de la sesión número 77 se da por aprobada y el acta de la sesión número 78 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de suma, hecha presente para el despacho del proyecto que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Un oficio también de su excelencia el presidente de la República, a través del cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. Una carta de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual agradece y excusa su participación para el día de hoy, debido a reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad. Asimismo informa que don Claudio Reyes Barrientos, subsecretario de Previsión Social, asistirá en representación del Ministerio. Un oficio del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, IPS, por medio del cual se llega respuesta a oficios número 115, 108 y 107 respecto al otorgamiento de la pensión garantizada universal. Otro oficio también del Director Nacional del Instituto de Previsión Social, por medio del cual remite informe trimestral por concepto del Pilar Básico Solidario de Pensiones y Pensión Garantizada Universal. Correo electrónico del señor Antonio González, por medio del cual informa que hay un requisito aplicado a los pensionados que se jubilan anticipadamente a los 65 años a través de AFP y compañías de seguro y que postulan al beneficio de Pensión Garantizada Universal y que dice relación con la aplicación de la pensión base. Solicita se le explique con más detalle este problema, dado que el monto que calcula la AFP es muy superior, casi un 34%. Un correo electrónico de la señora Lenca Parada, mediante la cual se dirige a la comisión, luego de haber solicitado información a otras instituciones como lo es la Superintendencia de Previsión Social. Su consulta es la PGU y específicamente a que uno de los factores a tener en cuenta para su designación es la pensión base a la edad de jubilación. Considera que esto no permite evaluar un beneficio con valores reales y este criterio perjudica y deja fuera a muchas personas. Sugiere se tenga presente su evaluación y modificación. Y por último, señor presidente, un correo electrónico del señor Héctor Gutiérrez de APROC Viña, Asociación de Consumidores, mediante la cual reitera su solicitud de audiencia para dar a conocer sus opiniones respecto del proyecto de ley de reforma previsional. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se abre la palabra sobre la cuenta. Se abre la palabra sobre puntos varios. Diputado Lavé, diputado Undurraga. Gracias, presidente. Vamos a esperar que... Gracias, presidente. Después jugamos las sillas musicales. Presidente, a raíz de un titular que sacó La Tercera, hace el día de ayer, creo, si no me equivoco, se lo cito: Cristian Larraín presenta demanda por tutela laboral contra el Ministerio del Trabajo y exige indemnización por 580 millones de pesos. Presidente, a raíz de esto yo creo que esta comisión, que es el espíritu de esta comisión, es velar por todos los trabajadores de Chile, públicos y privados. Es por eso que le pido, por su intermedio, presidente, a toda la comisión, poder oficiar al Ministerio del Trabajo para saber en qué condiciones está esto. Cuando yo lo he pedido en otras instancias, que se pueda invitar al ex subsecretario Larraín a que venga a exponer sobre esta demanda. Y, presidente, es tan importante decir algo, porque así como velamos por los derechos de los trabajadores del mundo privado, también tenemos que velar por los derechos de los trabajadores, no importando el color político, del mundo público. Presidente, si no me equivoco, esta es la primera vez en la historia de este país que un empleado público, un subsecretario, demanda al Ministerio del Trabajo por tutela laboral. Esto es gravísimo, esto no puede quedar en nada y creo que el Ministerio se tiene que pronunciar. Y esto, de verdad, presidente, nosotros como Comisión de Trabajo tenemos que a lo menos darle seguimiento. Y al oficio le quiero agregar, si lo tiene bien, presidente, poder invitar al subsecretario a que venga a explicar qué es lo que está pasando y además
¿Por qué? Porque en otras ocasiones hemos invitado a otros trabajadores cuando han sido abusados por empresas privadas. Presidente, esto es de verdad un escándalo de proporciones. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le recuerdo que hay una investigación en curso a la cual la comisión señaló se debe respetar. Diputada Chicardines, sobre este punto. Diputada. Gracias, presidente. Mire, yo entiendo la preocupación de los diputados con respecto a las situaciones laborales de todos los chilenos y chilenas. En este caso en particular, tenemos que tener presente que era un cargo de confianza y que en cualquier minuto también se le podía solicitar el cargo. Ahora, cuestión que el ex subsecretario judicializó y es la justicia quien debe resolver. Por lo tanto, presidente, yo creo que hoy día la comisión no tiene mucho que hacer ni decir. Esperemos que las instituciones funcionen. Por lo tanto, en ese sentido, no doy el acuerdo para poder oficiar ni tampoco para invitar al ex subsecretario. Gracias, diputada. Yo quiero recordar que la comisión ofició a la encargada de género del Ministerio del Trabajo por unanimidad para conocer cuáles fueron los protocolos que se acordaron. El resto es una investigación que judicialmente, tal como lo plantea la diputada, está en curso y que la comisión acordó ya respetar. Diputada Undurraga. Gracias, presidente. Quiero referirme a una situación que a partir de un caso particular que llega a los correos institucionales genera una situación que debiéramos incorporar en la reforma de pensiones. Se trata de una vecina, en este caso una vecina de Maipú, que recibe una pensión de 123.000 pesos por Capredena. Y claro, como está en Capredena no puede recibir la PGU, porque es la norma que tenemos, pero lo que hay detrás de ello es que las pensiones de Capredena son muy superiores y por lo tanto no tenía sentido. Sin embargo, este caso da cuenta, no solo de este caso, sino que de muchos otros que están bajo bajo el umbral de la PGU. Entonces, para que al momento de legislar lo podamos tomar en consideración, y que es una de las correcciones que tenemos que hacer en PGU. Yo me imagino que en esta materia en particular sí vamos a poder llegar a acuerdo, entonces dejarlo planteado desde ya y se lo entrego al señor subsecretario en este momento. Muchas gracias, diputado Undurraga. ¿Alguna otra palabra sobre puntos varios? Bien, la sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con la discusión, acá le puse una votación, en particular del proyecto de ley, originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo que mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica que corresponde al boletín número 15.480-13. Para tales efectos fue invitada la ministra del Trabajo, ella se excusó y por tanto asiste el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes Barriento, a quien aprovechamos de darle la bienvenida, de saludar, subsecretario. Y también están invitados la señora Paulina Yacigui Salamanca, presidenta de la Asociación de AFPs, don Alejandro Benzanilla Mena, gerente general de AFPs, de AFP Habitat, don Pedro Atria Alonso, presidente de AFP Cuprum, don Martín Mujica Osandón, gerente general de AFP Cuprum, don Juan Carlos Chomalí Acuña, presidente de AFP Capital, y don Jaime Munita Valdivieso, gerente general de AFP Capital. Como es una lista importante invitado, yo quiero solicitarle, tal como lo hemos hecho en otras ocasiones, a los parlamentarios que ojalá en esta sala, dado que hay un margen de espacio, que podamos contar solamente con un asesor o asesora, para quienes están en compañía de más de uno de ellos, para facilitar el ingreso de nuestro invitado. Por favor, se los pido a cada diputado o diputada. Y le pedimos, por supuesto, a nuestros invitados e invitadas que puedan ingresar a la sala para iniciar las exposiciones. Presidente, Okay. Perdón, si mal no me equivoco, si usted no quiere hacer el oficio que yo le solicité, respetuosamente, ese oficio se tiene que votar. Entonces yo le pido que lo ponga en votación, presidente. Oficio, diputado. Oficiar al Ministerio del Trabajo bajo la circunstancia que hoy día tiene una demanda por primera vez en la historia, claro, de un trabajador público por tutela laboral. Claro, diputado, pero hay una... o sea, acá sometemos a votación solicitudes que se hacen, pero como se lo reiteré,
Y ya lo dijimos en otra sesión, hay una investigación que se encuentra Bueno, en curso. Pero se Usted puede, quiere- eso no inhabilita el oficio. ¿Usted quiere que vulneremos los procesos judiciales que están en curso? No, no, presidente, usted no está entendiendo. Yo quiero que se haga la voluntad y se tome votación con respecto a eso. Son ustedes mayoría, votemos nomás. Po. ¿Quién Pero- está por velar por los derechos del trabajador público y privado? Eso es todo. Lo que pasa es que hay una investigación. No, diputado, si usted no me va a pautear en la comisión. Tenemos una lista, una orden del día que ya iniciamos y yo ya invité a los invitados e invitadas a exponer. Presidente. Diputado Durán, sobre el punto. Bueno, Dimos inicio a la orden del día, diputado, le recuerdo. Por eso le preguntaba si era sobre el pero punto. me dio la oportunidad sobre el punto. Correcto. Sí. Bueno, presidente, también me sumo a la solicitud del diputado Lavé, pero yo quiero hacer una solicitud aparte. Aquí no estamos hablando de cualquier caso, ¿ya? Aquí en esta comisión no hemos escuchado al ex subsecretario Larraín, porque algo de interés nacional, ¿ya? Aquí se ha demandado al Ministerio del Trabajo por una situación puntual, ha salido en los medios, y es necesario que esta comisión, presidente, si me está escuchando, es necesario Lo estoy que esta escuchando, diputado, no comisión... es necesario que me interpele porque usted cuando el resto habla no necesariamente está mirándolo. ¿Ya? ¿Ya? Así que puede continuar, diputado. Gracias, presidente. Es necesario que esta comisión tome conocimiento de qué es lo que está sucediendo en el Ministerio del Trabajo. Aquí nos enteramos por la prensa, nos enteramos por el diario, pero no sabemos de primera fuente, de las personas involucradas, cuál es la real situación. Por lo tanto, me gustaría que también tomáramos el acuerdo de citar al ex subsecretario Larraín para escuchar qué es lo que está pasando en esta controversia con el gobierno y en el fondo es con el Estado de Chile, porque hay una demanda y son recursos que se van a sacar del fisco al final para pagar esa demanda si es que sale a favor del ex subsecretario. Bien, hay dos sugerencias, una relacionada con invitación del ex subsecretario y otra relacionada con oficiar. ¿Y cuál es el objetivo del oficio, diputado? Que venga, que venga. El oficio, Para precisarlo. presidente, el oficio tiene un solo objetivo, que el Ministerio del Trabajo se pronuncie en base a una demanda histórica que nunca en la historia de este país se había demandado por un cargo de confianza de una persona pública al Ministerio del Trabajo por tutela laboral, lo cual es impresentable y lo que quiero es que usted tome votación con respecto al oficio. Eso es todo. Bien, una demanda cuya investigación está en curso, entonces sometámoslo a votación, señor secretario. Las dos cosas, sí. ¿Cómo? Pero es que la invitación, señor diputado, la establece la tabla que generamos desde la presidencia. Entonces no es algo que ni siquiera haya que votar. ¿De acuerdo? Bien, entonces sometemos a votación el oficio, sugerido por el diputado Lave. Los señores diputados, vamos a tomar una votación nominal, ya el número de personas que está en la mesa. La señora Cicardini. En contra. Señor Cuello. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Ibáñez. Señor Lavé. A favor. Señor Leal. A favor. Señor Orsini. En contra. Señor Osandón. Señor Santana. En contra. Señor Sauerbaum. Presidente, mire, yo quizás no hubiese estado de acuerdo con este oficio que se está solicitando, pero lamentablemente el gobierno tampoco ha respondido el oficio que le mandamos hace varios meses ya cuando salió el subsecretario para que nos dé una explicación respecto a su salida. Entonces, si esa situación la hubiésemos tenido zanjada, quizás esta situación no se hubiese dado. Entonces, obviamente nosotros somos partidarios de que se mande este nuevo oficio, ojalá que respondan en el tiempo que establece la ley. ¿Cómo vota, señor Sauer? Señor Ulloa. Señor Undurraga. ¿El resultado, señor secretario? Inmediatamente. 5 votos por
La negativa, 5 votos a favor, 1 abstención. Rechazada la solicitud. Bien, solamente leer el artículo número 76 de la Constitución, que dice que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Muchas gracias. Bien, le damos la bienvenida a nuestros invitados e invitadas por haber aceptado esta invitación que hemos realizado desde la Comisión de Trabajo en el marco de la discusión de la reforma previsional. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación. Y vamos a iniciar inmediatamente la exposición de cada uno de ustedes. Vamos a entregarle, porque un poco conozcan el formato de esta discusión, vamos a entregarle 10 minutos a cada uno de ustedes para que puedan exponer. Y posteriormente vamos a dar un paso para que diputados y diputadas puedan hacer planteamientos y consultas. Así que les pedimos, particularmente en el tema del tiempo, dado que la comisión tiene un límite de horario, que puedan remitirse a aquel. Yo de todo modo voy a estar recordándoselos. Bien, le damos la palabra en primer lugar a doña Paulina Yassigui Salamanca, quien es presidenta de la Asociación de AFPs, para que pueda referirse, Paulina, al contenido de la reforma presentada por el Gobierno y la opinión que ustedes tienen en relación a este mensaje presidencial. ¿Ahí? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, presidente Santana. Muchas gracias a todas las diputadas y diputados y a todos los que están presentes en esta sala. Es muy importante para nosotros poder hoy día presentar. El presidente me presentó, Paulina Yassigui, presidenta de la Asociación de AFP desde el 1 de marzo de este año. Venimos acá, está AFP Cuprum, está Pedro Atria, presidente, y Martín Mujica, que es, no sé dónde, ahí está, atrás. Está también AFP Capital, está conectado Juan Carlos Chomalí, su presidente, y viene Jaime Munita, y de AFP Habitat está Alejandro de Zanilla, y también tenemos algunos otros miembros de la Asociación de AFP. Así que bueno, algunas palabras de inicio, voy a tratar de demorarme lo menos posible, y luego comenzar con la presentación. La presentación la mandamos, no sé si la van a subir o la... ¿La voy a subir? ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, los anteojos para leer, no veo nada. Bueno, algunas palabras mientras se sube la presentación. Bueno, como decía, agradecemos esta invitación que nos han hecho los diputados y diputadas de esta Comisión de Trabajo, por su intermedio, presidente, para poder aportar nuestra mirada técnica y experiencia de 40 años sobre un tema de tanta relevancia para todos los chilenos y chilenas como es su pensión. Me gustaría señalar que como asociación de AFP, que está integrada por 6 de las 7 administradoras de fondos de pensiones, Habitat, Cuprum, Capital, Provida, Plan Vital y Modelo, tenemos la plena convicción de que mejorar las pensiones presentes y futuras es una necesidad ineludible. Los trabajadores y trabajadoras merecen y necesitan mejores pensiones. El desafío que tenemos como país es hacerlo de manera eficiente y sostenible en el tiempo. Durante las últimas 4 décadas, el Estado de Chile nos ha mandatado la muy relevante misión de resguardar y hacer crecer los recursos de millones de trabajadores y trabajadoras, y es desde esa mirada y experiencia que venimos a exponer a esta comisión. Quisiera enfatizar que ese mandato de cuidar los recursos de los cotizantes lo hemos cumplido a cabalidad, ya que hemos multiplicado por 4 sus ahorros. Es decir, el 75% de los dineros de los jubilados actuales proviene de la rentabilidad obtenida por las AFP. Y el restante 25% son los aportes que ha hecho cada trabajador. Queremos dar la máxima garantía de que los recursos les pertenecen y los hemos cuidado con especial celo y cuidado. Todos coincidimos en que el sistema actual debe ser mejorado para subir las pensiones presentes y futuras de manera sostenible, fortaleciendo aspectos clave del mercado laboral y respetando los derechos que las y los trabajadores valoran y que son la propiedad sobre sus ahorros, la libertad de elección y la heredabilidad. La PGU es una buena demostración de que podemos mejorar significativamente las pensiones mediante un componente solidario muy potente y que se integra con el pilar contributivo de manera virtuosa. Un aprendizaje muy relevante en estas 4 décadas es la necesidad de aumentar e incentivar el ahorro de los trabajadores y trabajadoras, lo que no hemos hecho con la suficiente fuerza y eficacia. Hoy solo cotizan 2/3 y tenemos más de 2 millones de personas fuera del sistema de seguridad social.
que no aportan a su pensión. Cualquier mejora debe apuntar a cerrar esa brecha que tanto daño le hacen a las personas, especialmente las más vulnerables. A continuación, en la presentación, voy a comenzar la exposición. Yo los primeros 10 minutos, presidente, prometo atenerme a los tiempos. Nos invitaron recién ayer, así que tratamos de prepararnos lo más posible, sobre todo en los tiempos, más que en el contenido, en la forma. Después de mi sección va a presentar Alejandro Besanilla y va a terminar la presentación Pedro Atria, presidente de Cuplo. Sí, es una sola presentación. ¿Es una sola presentación de todos? ¿Sí? ¿Incluido don Juan Carlos Chumarí y Jaime Monita? Sí. Sí, todos vamos a... Sí. ¿Podemos disponer entonces de más tiempo? Sí. No son 10 minutos. Lo que pasa es que los presentamos... Los presentamos como 6 invitados por separado. Pero si van a hacer una sola exposición, puede ser más tiempo. Puede ser media hora perfectamente. Buenísimo. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bien. Son las 6 de la tarde. ¿La presentación va a salir aquí? ¿Sí? Bien. Sí, bueno, yo espero que sí, todos los gráficos se debieran poder ver desde ahí. Bueno, antes de comenzar ya con la presentación, solo decir que los que me conocen yo hablo muy rápido y presento muy lento, y tengo que hacer lo contrario ahora, tengo que hablar lento y presentar rápido, vamos a ver si lo logro. A ver, queremos partir, y aquí lo importante, y siempre que nos sentamos con alguien, es muy importante partir por decir y aclarar que el objetivo de las administradoras es mejorar pensiones. Y estamos en esta mesa todos bajo el mismo objetivo. Es un tema que nos debe preocupar a todos los chilenos y que nos debe preocupar a todos los que estamos acá. Y para mejorar pensiones necesitamos cambios. Necesitamos cambios que sean sostenibles en el tiempo, porque las pensiones son un tema de largo plazo. Y nosotros, como mencioné antes, estamos muy agradecidos de tener esta instancia, de poder aportar al debate técnico principalmente. Nosotros llevamos 40 años, un poco más de 40 años administrando pensiones de los chilenos y tenemos un bagaje técnico importante que es muy relevante, para decirlo, no repetir la palabra, es muy relevante para nosotros poder estar acá en esta mesa y compartirlo con ustedes. Si quieres, ¿va pasando o te voy avisando? Y aquí hay ciertos puntos de partida, y esta primera parte de la presentación, la idea es poner estos puntos de partida con 2 láminas que marcan el punto de partida y después con láminas que hablamos del diagnóstico, porque creo que no podemos hablar de soluciones a un sistema de pensiones si no estamos todos en la misma página del diagnóstico, ¿ya? Lo primero que nada, y es muy importante, porque sobre todo si nos están escuchando desde fuera de esta sala, personas que no están tan familiarizadas con el sistema, Chile ya cuenta con un sistema mixto. Es un sistema mixto que existe desde su nacimiento, pero efectivamente fue reforzado y creado, o por lo menos así es la concepción, que fue reforzado y creado el pilar solidario el año 2008, con una reforma muy importante, y que este pilar solidario fue reforzado el año 2022 con la PGU. Antes de la PGU también había sido reforzado con el aumento de la pensión básica el año 2019. Y este sistema, que lo vamos a ver en unas laminitas más, este sistema de 3 pilares, cuando uno lo compara con el resto de sistemas en el mundo, es un sistema que sí ha sido tomado como ejemplo, pero efectivamente hay que mejorarlo. ¿Y por qué? Porque tenemos tasas de reemplazo que no cubren las necesidades de las personas y de las familias. Y estas tasas de reemplazo, cuando hablamos de la autofinanciada, depende como lo que tomemos, medianas, promedio, y eso nos va a pasar siempre que hablamos de pensiones. Siempre está el caso extremo, está el caso promedio y la mediana. Entonces, si aquí hay algún número que no es exacto, nos preguntan. Pero en promedio es 40%. De hecho, esta tasa de reemplazo cayó después de los retiros, ¿no es cierto? Las personas retiraron 30% de sus ahorros. Y con la PGU, que es este reforzamiento tan importante que decíamos que ocurrió el año 2022, ya vemos que hoy día, dependiendo del segmento de ingreso, hoy día podemos ver y observar tasas de reemplazo en torno al 70% o incluso más cerca del 100%, demostrado por distintos estudios. Ahora, lo importante es que en estos 3 pilares nos enfoquemos en reforzar los 3 pilares, ¿ya? Claramente el más débil es el pilar voluntario. Hoy día tenemos una porción pequeña de personas o relativamente pequeña de personas que están
cotizando en el pilar voluntario, tanto en monto como en número de personas, aunque esto ha ido creciendo, pero de todas formas lo más relevante es enfocarnos en el 1 y el 2. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de busquemos y propongamos soluciones a nuestro sistema de pensiones, sobre todo en el contexto de la reforma que estamos discutiendo hoy día y que nos invitaron a esta sala, es muy importante partir del diagnóstico. ¿Por qué son bajas las pensiones en Chile? ¿Y por qué son bajas en promedio o en mediana? Porque efectivamente tenemos personas hoy día que tienen tasas de reemplazo sobre el 60%. Las personas que han cotizado 30, 35, 40 años. No son todos, no. Hay poca gente que lo ha hecho. Una proporción es poca gente, pero al final igual son más de 2 millones de personas. Pero claramente en promedio o en la mediana estas tasas de reemplazo y estas pensiones son bajas y sobre todo afectadas por los retiros. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los factores que son los estructurales, los de largo plazo, los fundamentales. El primero es la falta de cotización. Y esta falta de cotización se da por distintas razones que muchas veces están relacionadas. Informalidad, que es un tema muy importante en nuestro mercado laboral y que podría ir incrementándose. De hecho, hemos visto que esto se ha incrementado y que tenemos tendencias hoy día demográficas de jóvenes, tendencias en los nuevos estilos de trabajo, inmigrantes, en que esta informalidad puede seguir creciendo. Tenemos lagunas importantes, causa también de esta informalidad. El segundo punto es la baja tasa de cotización. Vamos a entrar más en estos temas y ver comparativas, mayores expectativas de vida, bajas tasas de interés. O sea, enfrentamos hoy día, claro, justamente hoy día es un ciclo en que tenemos altas tasas de interés, pero las tasas de interés como tendencia han ido bajando en los años y un bajo aporte comparado con el Estado. Vamos a hacer un gráfico también. El esfuerzo que se ha hecho en los últimos 5 años ha sido muy importante, pero de todas formas, comparativo con el resto del mundo, las pensiones, lo que se aporta desde el sector público a pensiones con respecto al PIB es relativamente bajo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, Alejandra. ¿Quién está pasando la...? Gracias. Entonces, cuando vamos a hablar de cada uno de los puntos, de los aspectos que se consideran las principales razones de las cuales en un diagnóstico uno considera o detecta que son los principales causantes de las bajas pensiones en Chile, lo importante es ir a ver que este diagnóstico ha sido levantado en Chile por distintas instancias. Y esto es muy importante tenerlo en mente, porque esta no es la Asociación de FP diciéndolo hoy día en esta mesa, sino que esto ha sido levantado por las diferentes comisiones. El año 2005-2006, en que se llevó a cabo la Comisión Marcel, por supuesto ahí hay muchos puntos, no los vamos a leer, pero ahí esta presentación va a quedar subida para material y también obviamente la Comisión Marcel está subida a online. Pueden comprobar el diagnóstico que se hace, lo mismo que en la Comisión Bravo, es que existen estos 3 pilares, que estos 3 pilares conviven, que es importante reforzarlos. Y es muy importante, y ahí se decía en la Comisión Marcel, ya estamos hablando hace 17 años atrás, dice la responsabilidad por corregir las limitaciones del sistema no es de las AFP, prevenir la frustración y evitar la improvisación debe ser el objetivo. Y es importante por eso también esta discusión y agradecemos estar invitados a la mesa. La siguiente, por favor. ¿Ahí sí? Bien, si voy muy rápido, me avisan, pero voy tratando de cubrir los principales aspectos. ¿Qué? Voy a retomar. Entonces, la lámina anterior veíamos algún resumen, algún punteo de extractos literales de lo que se planteaba en la Comisión Marcel el año 2006 y en la Comisión Bravo. Todos aquí reconocemos el aporte de ambas comisiones y las recomendaciones que hicieron. También en el proyecto de ley, en el gobierno de Sebastián Piñera, año 2018, se hace un diagnóstico. De hecho, en el proyecto de ley actual también hay un diagnóstico, el que compartimos gran parte de los aspectos. Pero aquí yo traigo, y quiero detenerme unos segundos, en un informe que hizo el Fondo Monetario Internacional, una entidad que todos podemos reconocer como una entidad bastante neutral, bastante objetiva y muy seria en su análisis. El año 2021 hay un reporte que se llama Evaluando el Sistema de Pensiones Chileno, y en ese informe ahí pueden ver que en las conclusiones principales, tanto en la introducción como en las conclusiones, pero es lo que se desarrolla durante todo el documento, se dice que el sistema de pensiones ha servido como modelo de dioses y virtudes
pero debe adaptarse a las circunstancias cambiantes. El sistema habría brindado buenas pensiones para las personas que cotizan regularmente si la demografía y los rendimientos globales no hubieran cambiado desde su creación. El sistema también ha contribuido a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, los desafíos que plantean los cambios demográficos comunes a muchos países exigen desde hace años reformas para salvaguardar el sistema. Ahora es el momento de una revisión más integral que preserve el núcleo del sistema, la parte autofinanciada, al mismo tiempo que atiende las necesidades de solidaridad. Y es importante este informe, porque aquí lo que se destaca es que tenemos un sistema que tenemos que reforzar, pero es un sistema valioso, pero que hay que hacerle mejora. Y por eso estamos en esta mesa, ¿cierto? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces vamos a entrar en algunos detalles de los puntos del diagnóstico y con eso yo voy a cerrar mi sección y pasamos a la de Alejandro Besanilla. En el diagnóstico, aquí yo podría hablar horas y horas de temas de lagunas y de informalidad. Es un tema que nosotros desde la Asociación de FP y con todas las FP hemos trabajado muy en profundidad. El tema de la informalidad en Chile, si uno lo compara probablemente con el resto de Latinoamérica, se ve relativamente, cuando uno lo compara en tasas de informalidad, no se ve tan grave, ¿cierto? Tenemos tasas mucho más altas en el resto de Latinoamérica. Si nos comparamos con países de la OCDE o países que uno siempre tiene en su mente cuando dice, oye, este sistema de pensiones me gusta. Mencionamos siempre Holanda, Dinamarca, vamos a mirar los casos de Australia, incluso México. Pero cuando vamos a mirar países de la OCDE, la tasa de informalidad es del 10-13%. En Chile tenemos casi 30%, o sea, un tercio de las personas ocupadas no están cotizando, de las cuales no todas tienen trabajos precarios, algunas tienen trabajos y con ingresos importantes, y esas personas no están cotizando por distintas razones. Y eso es parte también del mapeo que pretendemos, ojalá, poder venir a presentar más adelante si nos invitan. Ahora, de estos, un tercio, estamos hablando de 2,5 millones de trabajadores, del cual 1 millón sí tiene empleador en este país y no están cotizando, de los cuales tenemos una gran parte de mujeres, y lo más importante de todo es que ya que observamos brechas importantes, y lo vamos a ver en un par de láminas más, entre mujeres y hombres, tanto lo sabemos en salario, pero también en pensión, es que en informalidad las mujeres tienen una desventaja porque además ha crecido 9% año a año. Primer trimestre de este año es la medición. 9%, o sea, casi un 10% de incremento en la informalidad de las mujeres. Y esto es un tema muy relevante, es multifactorial cómo se aborda, pero claramente es un tema importante cuando hablamos de informalidad. Y también con la importante inmigración que estamos teniendo en este país, vemos que la tasa de informalidad en los extranjeros o en los inmigrantes también es de 1/3, es altísima. Y acá, recordemos, lógicamente, nosotros venimos a hablar de pensiones, pero una persona que no cotiza en seguridad social tiene desprotección en muchos aspectos. Además que normalmente los que están en la informalidad no tienen protección, no tienen seguro de cesantía, no tienen buen acceso a salud, tienen condiciones laborales que no tienen capacitación, no tienen crecimiento de los salarios y trabajan muchísimo más que las 40 horas, ¿cierto? Y acá importante, cuando nosotros hablamos de informalidad, es muy importante decir, bueno, ¿y qué pasa si yo ataco la informalidad? ¿Es lento? Sí, puede ser muy lento, pero pueden haber ciertas medidas que lo hagan menos lento, pero lo importante es el efecto. Las lagunas en Chile, es decir, el periodo de años en que en promedio las personas no cotizan, están entre 18 y 19 años. Soñar en cerrar las lagunas completamente y convertirnos quizá en Dinamarca, difícil, muy de largo plazo. Es una tarea que debiéramos empezar hoy en todo caso. Pero si eliminamos la mitad de estas lagunas, tendríamos un aumento en la pensión de 40%. Estos son el tipo de impactos al cual tenemos que apuntar y que no podemos demorarnos en empezar a tratar de mejorar, ¿ya? Siguiente lámina, por favor. Esto quizás son más números de los que habíamos visto en la lámina anterior, pero es muy importante ponerlo en contexto, ¿ya? Hoy día hay 19,8, casi 20 millones de personas viviendo en Chile, y a las cuales tenemos en población de edad de trabajar, que son los mayores de 15 años, hay 16 millones de personas. Fuerza de trabajo, es decir, los que están ocupados y los que están buscando trabajo, 9 millones 7. Ocupados, gente que trabaja, casi 9 millones, pero de estos cotizantes activos, 6 millones y medio, 6 millones 6. Por lo tanto, ahí está el tercio, ¿cierto? Los 2/3 cotizan, 1/3 no cotiza, pero además, si lo tomamos como el total de la población, claramente tenemos una proporción muy pequeña y muy poca gente ahorrando para su pensión. Entonces, el mensaje claramente es, necesitamos más gente ahorrando para su pensión, porque además todas estas personas van a llegar a viejos, todas estas personas van a tener una edad de retiro. Y a todas estas personas vamos a tener que solucionar el tema de sus ingresos en la vejez. La siguiente, por favor. Acá está
un gráfico en que vemos en el eje horizontal, en el eje X, los diferentes años de cotización y podemos ver cómo el área amarilla o las barras amarillas son donde está el grueso de las cotizaciones por mujeres. Y vemos que las mujeres tienen la barra más alta, ¿cierto? Es la mayor cantidad, donde se concentran la mayor cantidad de años cotizados. Ahí podemos ver que las mujeres, en general, si uno pudiera hacer un promedio de todas esas barritas amarillas, están cotizando muy pocos años. Entonces la mujer que entra al mercado laboral más o menos, igual que el hombre, a los 25 años, y que también eso se está atrasando, de hecho, y que tiene edad de jubilación a los 60, estamos hablando de 35 años de cotizaciones, de las cuales en realidad efectivas son 15. O sea, estamos hablando de una densidad muy baja. Solo 15 años. ¿Para qué? Para poder después financiar 30 años desde que es la edad legal de jubilación hasta la edad que marcan las tablas de mortalidad. Entonces, cotizar el 10% por 15 años para intentar cubrir con una buena tasa de reemplazo 30 años, las matemáticas claramente no dan. Ahora, si vemos ahí también está la barra celestita, son los hombres concentrados en muchos más años de cotización. Y aquí vemos la diferencia y por eso se produce la brecha en la pensión. En la siguiente, por favor. Entonces aquí, cuando hablamos de informalidad en la lámina anterior, y nos podríamos extender mucho más hablando de ese tema, vemos que en el monto, el número de personas, tenemos pocas personas cotizando. Pero además, las personas que están cotizando, cotizan una tasa que es relativamente baja. El 10%, o ahí está sumado el CIS y la comisión, es algo sobre el 10% de Chile. Esa tasa de contribución o de cotización es más baja que el resto de los países. Y nosotros nos comparamos, el resto de los países que nosotros siempre consideramos como referente, pero aquí tenemos una gama de países que no necesariamente tienen considerados sus sistemas de pensiones como los mejores del mundo. Hay diferentes rankings, no vamos a entrar en eso, pero ahí vemos que tenemos el promedio de OCDE, tenemos Japón, está Estados Unidos, Alemania, Finlandia, todos con tasas superiores, y muchas veces nosotros miramos como referencia países como Holanda y vemos que su tasa de cotización, o en general todos los países que más admiramos, tienen tasa de cotización del 20 o 25%. Lo más importante es que si eleváramos la tasa de cotización en 6% a cuentas individuales, esto implicaría en el largo plazo un aumento de la pensión de 60%. Ahora es muy importante porque este es un tema, ¿cierto? Que dice, oye, pero es que ese aumento de cotización es en el largo plazo, es en 40 años. Sí, ese 60% son el plazo completo de cotización. Lagunas constantes, todo constante. Pero si tomáramos hoy día una persona de 50 años que cotizara 6 puntos más, hoy día su pensión sí subiría en 15%. Entonces no creamos que esos 6 puntos de cotización a cuenta individual solamente beneficia en el largo plazo, sino también tiene un efecto para las personas que están relativamente cercanas a pensionarse. ¿Ya? La siguiente, por favor. Y esto es muy relevante también, lo mencionamos antes, el tema de que estamos viviendo más y que hoy día las expectativas de vida, no sé si todos tienen este número en la cabeza, pero hoy día comparado con los años 80, cuando se reformuló este sistema, estamos viviendo 10 años más en promedio, mujeres y hombres. Eso es muchísimo y no hemos cambiado ningún parámetro, no se cambia la realidad del país, cambia la demografía, y no hemos cambiado los parámetros del sistema. Y acá, en este gráfico, lo que se ve es que es la relación de dependencia entre trabajadores de 20 a 64 años y adultos mayores. Entonces vemos que en la medida que está la pirámide, y ese gráfico por temas de tiempo lo sacamos, pero la pirámide se ha ido invirtiendo. ¿Qué significa eso? Que antes, hace unos años atrás, hace 50 o 100 años atrás, teníamos más jóvenes y niños y menos ancianos. Hoy día, por las diferentes razones, estamos dando vuelta a esta pirámide, tenemos más ancianos y tenemos cada vez menos jóvenes. Y ahí vemos el dibujito de las personitas, ¿cierto? Como hoy día, 2023, tenemos aproximadamente 5 trabajadores por adulto mayor. Pero en la medida que va pasando el tiempo, las distintas proyecciones apuntan a que vamos a terminar 1 a 1, ¿ya? El año 2100. Y esto es lo que ha hecho, sobre todo cuando vemos la realidad de países en Europa, esto es lo que se ha ido acelerando el envejecimiento de la población, es que se empiezan a hacer insostenibles los sistemas de reparto. Y por eso es importante, y por eso muchos países, hoy día más de 60 países en los últimos 30 años han ido transitando hacia tener cuentas de capitalización individual, que complementan, por supuesto, el pilar solidario. La siguiente, por favor. Otro aspecto importante que lo mencionamos en la lámina principal es que los retornos están más bajos, pero los retornos están más bajos porque las tasas de interés están más bajas. Como decía, justo ahora estamos en un ciclo de inflación alta y las tasas nominales están altas, pero las reales no tanto.
Y acá la tendencia es que, por distintas razones que no vamos a entrar ahí, las tasas han tendido a bajar y los retornos esperados han tendido a bajar. Y acá es importante, porque acá, como nosotros como sistemas de administración de los fondos de pensiones, tanto como asociación como cada una de las AFP, ha ido a presentarle al regulador distintas formas en que podemos ir mejorando hoy día el régimen de inversiones, pero algunas de esas son en la norma y otras son en la ley. Y esto es muy importante tenerlo en consideración porque, como lo mencionábamos al principio cuando yo hacía la introducción, hoy día se concentran en a veces periodos de rentabilidades en que, claro, hemos tenido tanta volatilidad en los mercados financieros que hay periodos de volatilidades en que hemos tenido meses negativos en las bolsas y por lo tanto eso se ha trasladado a alguno de los fondos. Pero lo importante es que en el largo plazo se recupera y en el largo plazo estamos hablando de lo importante que mencionamos antes, 25%, o sea, un cuarto del total de los ahorros hoy corresponden a lo que han puesto los trabajadores. El resto ha sido trabajo de los equipos de inversiones, invirtiendo y cuidando los ahorros. 1% más de retorno, si lográramos eso, ¿cierto? Puede ser vía, por ejemplo, invertir más en activos alternativos, podría lograr un 25% más de pensión. ¿Por qué? Porque esto se va componiendo. Entonces, si yo tengo un retorno un año que va a crecer un 1% más, esto se compone y después de 25 años o 30 años o 40 años, la pensión para esa persona va a ser 20 o 25% más arriba. La siguiente, por favor. Y acá, lógicamente, es un tema sensible porque, lógicamente, cuando uno habla de aporte del Estado, implica financiamiento y eso es un tema que claramente está teniendo un carril distinto. Pero es importante decirlo, hicimos un esfuerzo enorme como país por aumentar las pensiones. En los últimos 5 años las pensiones básicas, la pensión solidaria ha aumentado 50% real en los últimos 5 años. Esto es un esfuerzo gigante, o sea, se hace más que duplicado, que es triplicado en realidad en los últimos 5 años el aporte a PIB, digamos, el porcentaje a PIB. Pero de todas formas, ese en torno a 2% de Chile se compara casi con un cuarto o un tercio del aporte estatal que hacen los distintos países cuando también usamos países de referencia que nosotros tendemos a mirar. Entonces, claramente, dependiendo aquí de la propuesta, hay distintas propuestas que se han dado en los últimos meses, pero dependiendo de la propuesta, un pilar solidario fortalecido podría subir las pensiones en un 20 a 45%. Entonces, imagínense, combináramos todos los anteriores, lográramos cerrar algunas lagunas, o sea, tuviéramos más gente cotizando, tuviéramos gente cotizando más, tuviéramos alguna revisión en los parámetros que tengan que ver con la jubilación y tuviéramos mayores rentabilidades y además un mejor pilar solidario. Si combináramos todas esas cosas, algo de matemáticas, ¿no es cierto?, logramos entender así la fácil, se componen estos efectos y podríamos tener pensiones el doble de los que tenemos hoy. La siguiente, por favor. Este es un estudio que lo ponemos como referencia. Gran parte de los números que he mostrado en las láminas anteriores vienen de estudios y de análisis propios. Hacemos con el gerente de estudios, Roberto Fuentes. Pero también esto es un estudio que lo mostramos aquí. Probablemente muchos de ustedes que están en el tema de pensiones han visto este trabajo de Paula Benavides y Rodrigo Valdés del año 2018. Un muy importante trabajo. Aquí también se levanta un diagnóstico del sistema que no agregamos en la parte de diagnóstico, pero que se comparte y es muy similar en muchos aspectos al diagnóstico que nosotros hemos planteado. Y acá se establece la importancia de los parámetros, que a veces, a mí, cuando yo converso con algunas personas, economistas, técnicos, me retan y me dicen, ay, que ustedes parametrizan la conversación. Es que hay que parametrizarla, porque los parámetros, como lo veíamos en el estudio que hizo el FMI y como lo vemos acá en estos números de Benavides y Valdés, los parámetros son cruciales, porque tenemos parámetros de comportamiento, parámetros de demografía, parámetros económicos que han ido cambiando, pero no hemos cambiado los parámetros de nuestro sistema de pensiones. Y con esto voy dando cierre a mi sección. Creo que la siguiente lámina ya pasamos a la... bueno, esto es simplemente una referencia a las encuestas también, porque en parte del diagnóstico, ¿cierto? Parte del diagnóstico, uno podría hablar de, oye, ¿y qué está pasando con la voluntad, con el conocimiento sobre la reforma? ¿Qué está manifestando las personas? Uno puede tener bastantes discusiones en cuanto a considerar, pero cuando uno ve encuestas que son consistentes a lo largo del tiempo, por lo menos en los últimos 12 meses, es importante presentarlas. Aquí, esta es una de las últimas encuestas, la Universidad de San Sebastián, pero esto está en línea con las otras encuestas que hemos visto en el país en los últimos meses, en que las personas han manifestado su voluntad de elegir quién les administra sus ahorros previsionales, también que valoran muchísimo la heredabilidad de los fondos
Y cuando se habla del aumento de las cotizaciones previsionales, que esos 6 puntos algo vaya a solidaridad, pero también vayan a su cuenta individual. La gente, que podemos decir lamentable o no, pero a raíz de los retiros en que vieron que las AFPs habían hecho crecer y cuidaron sus ahorros y que el dinero sí estaba cuidado y se entregó, la gente conoció más el sistema, fue mucho más consciente. Ahora no hay que confiarse, siempre hay que estar haciendo educación previsional, hay que estar generando conciencia, es un trabajo de todos. Las 2 siguientes, pásales nomás, por favor, porque y ahí nos saltamos la encuesta CADEM, ahí lo pueden ver en la referencia, y pasamos al análisis del proyecto de ley del Ejecutivo. Bien. Tenemos 20 minutos, 20 minutos más. ¿Les parece? Muy bien. 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 ¿Se escucha ahí? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bien, de nuevo agradecer la oportunidad. Esta parte de la presentación tiene que ver con hacer un análisis del proyecto de ley del Ejecutivo. Quería partir diciendo que por supuesto que creo que debemos mejorar las pensiones, pero lo tenemos que hacer de manera sostenible en el tiempo. Sostenible para las actuales y las futuras generaciones. Tenemos que hacerlo con solidaridad para ayudar a los más vulnerables, pero esa solidaridad tiene que ser financiada a través de impuestos generales, con medidas que solucionen los problemas reales que hablaba Paulina, los problemas que realmente explican cuáles son los problemas de las pensiones contributivas, que son la informalidad, que son la tasa de cotización, la de pensión, el tema de retorno de los fondos de pensiones, y respetando la libertad, la propiedad y el esfuerzo individual. Por lo tanto, creo que no debemos apostar por el reparto como solución de las pensiones actuales y futuras, y olvidar el cambio tan significativo que ha tenido en el diagnóstico el cambio que se dio con la PGU. Creo que debemos tener en cuenta la voluntad ciudadana que está reflejada en las encuestas que han sido consistentes y yo diría crecientes en el tiempo, que lo que dicen es que la gente, la ciudadanía quiere libertad y propiedad. Creo que también tenemos que reconocer el rol que han jugado las AFP y no reemplazar las AFP por un sistema estatal. Creo que tenemos que evitar introducir unos riesgos bien importantes para el mercado de capitales, también para el mercado laboral y la institucionalidad existente. Y finalmente, y lo más importante, creo que nos debemos concentrar en hacernos cargo de las reales causas que explican las bajas pensiones. Esto que hablábamos, la laguna, la expectativa de vida, los menores retornos esperados. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a presentar en las próximas láminas los puntos de atención. Nosotros le hemos llamado en los títulos de cada diapositiva alertas. Son alertas que queremos llamarle la atención a ustedes respecto al proyecto de ley. Y la primera parte de estas alertas tienen que ver con las pensiones y cómo este proyecto de ley intenta resolver el tema de pensiones. Lo primero creo que es partir por desmitificar un tema. Mucho se ha hablado de que el sistema no ha tenido reformas importantes en el último tiempo y no es solidario. Eso creo que no es así. De hecho, cuando se estaba discutiendo la reforma anterior, el pilar solidario, como muestra esa tabla, beneficiaba a 1,2 millones de personas y nos gastábamos como un 0,6% del PIB. Después de la aprobación de la PGU, el presupuesto del año 2023, estamos beneficiando a 2,2 millones de personas
y nos estamos gastando casi un 2% del PIB. Si esto nosotros lo lleváramos a puntos de cotización equivalente, la cantidad de fondos que nos gastábamos el año 2018 en puntos de cotización equivalente, entonces es decir, si toda esa plata que se gastaba el Estado fueran aportados por los cotizantes, hubieran sido 2,2% de cotización equivalente. 2,2 del 10 que hoy día cotizamos. Lo posterior a la PGU, la cantidad de puntos equivalentes es cercano a 7. Esto quiere decir que hemos incorporado el equivalente entre 4 y 5 puntos de cotización a solidaridad. Y estos 4 puntos ya se han focalizado en el segmento de pensiones de menores de $1 millón. O sea, es como que hubiéramos hecho una reforma de pensiones en donde hubiéramos recaudado 5 o 4 puntos de cotización y todos esos puntos de cotización hubieran ido exclusivamente a los sectores más vulnerables. Dicho sea de paso, me parece que esta es la mejor manera de hacer solidaridad, ya que si estamos de acuerdo de que es una necesidad del país mejorar las pensiones y es una necesidad del país hacerlo a través de solidaridad, la manera de hacerlo es con los fondos que recaudamos de todos, de todo el país. Los fondos que recaudamos en impuestos, de todas las maneras que tiene el Estado en recaudarlo, y no solamente financiarlo a través de las cotizaciones previsionales que finalmente termina cargando a la clase media. Es por esto que decimos que el sistema es solidario. Y la PGU fue un súper gran cambio que fue en el sentido correcto, y que lo más importante creo es que tenemos que incorporar en el diagnóstico, tal como lo dijo Paulina, para que la reforma que hagamos en el futuro no nos equivoquemos en definir cómo vamos a entregar los beneficios. Vamos a la siguiente. Ya, me voy a detener un segundo a explicar este gráfico. La verdad es que se ve más complicado de lo que realmente es, y si me dan un tiempo se los cuento. Lo que estamos mostrando aquí son tasas de reemplazo. Las tasas de reemplazo, como ustedes bien saben, es la proporción entre la pensión y el sueldo que tenía la persona antes de pensionarse. En el eje horizontal lo que hay son tramos de renta. Entonces tenemos gente que tiene rentas menores de IUF, entre 10 y 20, etc. Pero la verdad es que la cantidad de gente que hay en el lado izquierdo del gráfico es mucho más que la cantidad de gente que hay en el lado derecho, y por eso puse una línea punteada en donde está la mediana. Es decir, de la mediana hacia la izquierda está la mitad de la población de Chile, y de la mediana a la derecha está la otra mitad de la población de Chile. La línea azul, la primera línea azul, la de abajo, es la pensión autofinanciada, es lo que logra la gente con su ahorro personal. Fijémonos en el caso del punto entre 10 y 20 UF. Esas personas logran tasas de reemplazo después de los retiros, después de la laguna, reales, de 34,9%, que es el número que sea al principio. 34,9 en el eje muy cercano a la línea vertical, punteada, en la primera azul, 34,9. Saltémonos a la línea amarilla. Me voy a saltar un par de líneas para que no sea tan larga la presentación. La línea amarilla es la tasa de reemplazo cuando agregamos lo que puede financiar la persona con su ahorro personal agregándole a la PGU. La mitad de los chilenos logran tasas de reemplazo superiores al 70% gracias a la PGU. Si le agregamos la PGU a 250.000 pesos, eso es más alto todavía,
tenemos segmentos de la población que tienen tasa de reemplazo sobre el 100%, sobre el 150%. Esto lo menciono, y ¿por qué es importante? Porque el proyecto de ley lo que hace es tomar cotizaciones de la parte derecha, de la mitad de la población que tiene más de 1 millón de pesos, para entregárselos a los que tienen menos ingresos en la parte izquierda. Y como ustedes ven, la gente que está en el lado derecho del gráfico es gente que no recibe PGU, no tiene ningún tipo de ayuda estatal, y le estamos pidiendo una carga adicional, que es que tomen parte de su ahorro personal y lo entreguen a gente que sí tiene PGU y por lo tanto sí tiene un apoyo estatal. Esto... Sí. Sí, 10 minutos, digo porque vamos a abrir un espacio para las consultas y que es el espacio que más nos interesa en realidad. No, yo voy a ir más rápido ahora de adelante. Les pedimos un solo ¿Ah? Esta era la parte más lenta. Lo que quiero decir es que... Adelante, Alejandro. Este es el problema del reparto intrageneracional. Voy a ir... La siguiente, por favor. Esta me lo voy a saltar porque entiendo que el tema de las cuentas nacionales es una herramienta que hay acuerdo en que no es la más adecuada. Así que vamos a la siguiente. Me repito... Vamos cediendo de a poco. Sí. Me están quitando tiempo. Esto acá, me repito, y solamente quiero decir que el problema de la reparto intergeneracional es la sostenibilidad. Hoy día, las personas que podrían aportar a un sistema de reparto intergeneracional son 4 trabajadores para financiar a un pensionado. En 20 años más va a ser 1,8 trabajadores por cada pensionado. Y esto no hemos dicho de que esos trabajadores no todos cotizan. Por lo tanto, tenemos menos de 4 para financiar un pensionado. Eso hay que multiplicarlo por un 60%, que es la cantidad de gente que cotiza. Por lo tanto, la situación es peor. Quiero un segundito contarles respecto de Dinamarca y Holanda. Son 2 países que están rankeados como los mejores países en términos de sistema de pensiones en el mundo. Siempre salen arriba de los rankings. Y Dinamarca, si yo les contara cómo es la estructura del sistema de pensiones de Dinamarca y no les dijera que es Dinamarca, pensarían que es Chile. Pensarían que es Chile. Tiene la misma estructura. Sí, es la misma estructura. La parte del pilar solidario es financiado con impuestos generales, la cotización obligatoria va a cuenta de individuales y tiene un pilar voluntario. La única diferencia entre Chile y Dinamarca son los parámetros, que es el problema que acaba de mencionar tienen sueldos más altos, tienen mayor densidad de cotizaciones y el Estado se gasta mucho más plata en el pilar solidario, casi 4 veces lo que nos gastamos nosotros. Pero en términos de estructura es la misma. Por lo tanto, es un problema de parámetros. Vamos a la siguiente. Bien, esto me voy a ir un poco más rápido. Respecto de la reorganización de funciones, que es la segunda alerta que quería mostrarles. El proyecto de ley crea un ente que lo que va a hacer es monopolizar todas las funciones que hoy realiza la administradora, excluyendo la inversión de los fondos. El APA lo que va a tomar son las funciones de recaudación, de cobranza, de acreditación, de gestión y administración de las cuentas, relación con el afiliado, cálculo de pago de pensiones y beneficios. ¿Por qué les menciono esto? Porque esta reorganización de la industria no resuelve los problemas de pensiones. No es la razón por la cual las pensiones son bajas. Creo adicionalmente que más que fomentar la competencia, la restringe. Según la OECD,
solamente existen 5 países que tienen gastos operativos menores que Chile, por lo tanto tampoco estamos hablando de un problema de gasto. Y derogar el DL 3500 pone en riesgo el sistema financiero. Por último, no existe evidencia empírica ni demostrada que subir las pensiones haya que hacer este cambio reorganizacional. Pero lo que sí está claro es que una reforma de este tipo, en una reforma de este tipo, el afiliado no va a poder elegir quién lo atiende y arriesga que se precarice su servicio. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Me quedan 2 láminas. La reorganización de funciones, otra cosa que quiero decirles es que creo que la complejidad del sistema a veces no se entiende cabalmente. Si yo les contara la cantidad de funciones que hacen la AFP, me demoraría la presentación completa, pero solamente un par de números. El compendio de normas que rige a las AFP tiene más de 4.000 páginas. Si uno lo imprimiera es como este porte. Eso solamente el compendio, porque me faltan las circulares, me faltan los oficios y me falta el DL 3500. Ese es el nivel de fiscalización que tiene el sistema de pensiones y lo complejo que es administrarlo. Todos los días tenemos que mandar 100 límites de inversión por cada inversión, 20.000 oficios al año, 500.000 atenciones al día, 9,5 millones de pensiones pagadas al año. Estos son números. Lo último que quiero decir, 7.000 personas. 7.000 personas trabajan en el sistema de AFP. Son familias, queremos que ellos sigan teniendo trabajo. Y la última, por favor. Alerta número 3, el mercado de capitales. El mercado de capitales, hay múltiples estudios que dicen que el mercado de capitales funciona de buena manera gracias a los inversionistas institucionales. Creemos que esta reforma convertiría al Estado como el inversionista más grande del país. El mercado de capitales perdería actores, profundidad y liquidez, y el Estado tendría una injerencia directa en inversiones en empresas privadas y otros. Con eso termino. Muchas gracias. Hay un tercer... tenemos 5 minutos como tope, porque van 40 minutos de exposición entre 2 invitados. Por eso, 5 minutos. Muchas gracias. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Muchas gracias a todos por la invitación. Eran 10 minutos diputados. Sí. ¿Cómo? Bueno. Por favor. Estos minutos no corren, ¿no? ¿Cómo? Estos últimos minutos no corren. No, son parte de intervenciones de algunos diputados. Se lo quitan a la vez. Bueno, hemos visto acá, agradezco de nuevo la invitación. Hemos visto acá el diagnóstico, que es el que lo ha presentado Paulina, el análisis del proyecto de ley, que lo ha presentado Alejandro, y la pregunta siguiente, ¿y qué hacer? ¿Qué proponen ustedes como industria? Ya que es una pregunta recurrente que nos vemos enfrentados nosotros. Y lo que nosotros queremos proponer es lo que viene a continuación. Lo llamamos nosotros hoja de ruta 555. ¿Ya? Esta es nuestra propuesta. ¿Qué es lo que incluye esa hoja de ruta 555? 5 principios, que son los que nosotros creemos que debe tener un sistema y una reforma. 5 recomendaciones que recogíamos de la experiencia internacional, ¿ya? Y 5 mejoras concretas que nosotros proponemos al sistema actual. Entonces, partiendo por los 5 principios, ¿ya? Que son las cosas que nosotros como industria y como todos los asociados pertenecientes a la asociación creemos que hay que respetar. El primero, que el pilar contributivo debe ser siempre respaldado con activos comprobables, activos reales que existan. ¿Ya? Nosotros creemos que esto es muy importante, sobre todo para garantizar la sustentabilidad del sistema. Entonces es muy importante que ese pilar en particular, pilar contributivo, y acordémonos que nuestro sistema tiene más de un pilar y son todos un elemento integral y entregan un sistema de pensiones de forma holística, que hay que verlo. El particular, el pilar contributivo, es importante que se garantice que las pensiones que se van a pagar ahí efectivamente haya activos para pagarlas. Y un ejemplo de esto se dio, lamentablemente ocurrió, pero con los retiros,
¿ya? Que los fondos estaban, había activos que pudieron ser liquidados para ir a pagar los retiros que la gente pidió. Un segundo punto tiene que ver con que los fondos deben ser de propiedad de cada trabajador. Esto nosotros sabemos que no es así en todos los sistemas de pensiones en el mundo. En el caso nuestro es una virtud del sistema nuestro. Esto logra, entre muchas cosas, que, y importante destacarlo, no es solo porque a la gente le guste esto, es un elemento importante también, pero logra, entre muchas cosas, que da un sentido de propiedad a las personas y significa que se preocupan mucho más del sistema de pensiones que cuando la plata no es de ellos. Muchas veces nosotros hemos recorrido el mundo conociendo los sistemas de pensiones de otros países, en particular los que siempre son presentados, como hemos dicho acá más de una vez, como los sistemas ideales, sistema de Holanda, sistema de Dinamarca. Y uno de los elementos que están haciendo, por ejemplo, en Holanda, que normalmente ranquean en los primeros lugares, es incorporar propiedad en los ahorros de las personas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que es la forma que están buscando que haya mayor conciencia en las personas respecto al sistema de pensiones y haya mayor conciencia en las personas de la importancia que tiene este ahorro para su vejez. Entonces, para nosotros, ese segundo principio también es muy importante. Tercer punto, tiene que haber solidaridad. ¿Ya? Eso no hay ninguna duda y aquí quiero ser súper claro y categórico. El sistema de pensiones tiene que tener un componente solidario, pero, tal como lo dijo Alejandro Becerril hace un rato, financiado por todos. Eso es un elemento de justicia. Nos parece sumamente injusto que solo lo financien los trabajadores dependientes. La solidaridad que el país defina, entregarle a las personas más vulnerables, tiene que ser financiada por todos, y no solamente por las personas que tienen un trabajo y que básicamente, mayoritariamente, apunta a la clase media. Esto creemos nosotros que es, como dije antes, un elemento de justicia y que además existe una institucionalidad que permite o que debiera permitir asegurar que los impuestos se están pagando más los que más tienen y menos los que menos tienen, y por lo tanto es una forma de cuidar y asegurar que la asignación de esos fondos vaya de manera correcta. Un cuarto punto, o cuarto principio, nosotros pensamos que debe existir libertad de elección de quien administre el sistema. Termino. Esto, entre otras cosas, tiene importancia, más allá, no solo porque lo diga la encuesta, sino porque es la forma en que los afiliados controlan, es la forma en que los afiliados ejercen llamémoslo, su derecho a participar en el sistema. Muy fácil, ¿por qué? Porque si no le gusta lo que lo está recibiendo, tiene la opción de cambiarse a distintas AFP, y por lo tanto nosotros creemos que es importante mantener esa libertad de elección, que es el mecanismo a través del cual en nuestro sistema los afiliados pueden participar del mismo. El quinto principio, que es clave, y lo hemos visto en la experiencia internacional, lamentablemente, que muchas veces estos sistemas, no muchas veces, normalmente acumulan muchos recursos, y por lo tanto es muy importante recordar y asegurarse que los recursos tengan un solo fin, que es mejorar y maximizar las pensiones que reciben los trabajadores. Existen por parte del Estado un innumerable número de fines que son muy loables, ¿ya? Y muy beneficiosos para mucha gente, pero es importante asegurar en todas las medidas que uno tome que esos recursos se utilicen solamente con un fin último de mejorar pensiones. Yo voy, si me permite, para ir avanzando más rápido, en la siguiente, por favor. Yo comentaba al principio 5 principios, 5 recomendaciones que recogíamos de la experiencia internacional y 5 propuestas de mejora. Ya pasé los 5 principios bien rápido. 5 recomendaciones. Primero, aclarar que esto es lo que hemos recogido nosotros de innumerables reformas que hemos visto y hemos participado en las décadas que llevamos nosotros participando en esta industria. Primero, que es la recomendación de todos los expertos internacionales. Cualquier cambio que uno haga debe ser asegurando la sustentabilidad del sistema. Segundo, el sistema debe aislarse de los ciclos políticos. Como decía antes, se acumulan una gran cantidad de recursos y por lo tanto se generan riesgos que hay que ser cuidadoso en evitar que eso influya en el diseño del sistema de pensiones. Tercero, las reformas, actualizaciones y cambios que se le hagan al sistema de pensiones deben ser graduales. Esta es la recomendación general de todos los expertos internacionales, en que vamos haciendo reformas graduales porque los impactos que tienen cambios en los sistemas de pensiones
son muy difíciles de revertir. Y lo hemos visto hace poco, la experiencia que ha significado, por ejemplo, en Francia, un cambio de edad de jubilación y lo que ha significado para la gente y las protestas que han estado en las calles. O sea, países muy ricos y muy desarrollados tienen una gran dificultad ya cuando dejan temas, llamémoslo, fijos y clavados, que es muy difícil después revertir. Y quinto, voy en el quinto, ¿no? Sí. Nuevamente, la recomendación es recordar que el sistema de pensiones, su foco central no es ni mercado de capitales, ni es otras demandas legítimas que pueda tener las personas, es mejorar las pensiones. Y no olvidar nunca que las medidas y los cambios que se hagan, ojalá se orienten solamente con ese fin principal. Y para terminar, en la próxima, por favor, ¿cuáles son las 5 mejoras que proponemos? Y voy a entrar un poco más en detalle. El tema de la laguna, que ya comentamos, es el gran problema que tiene nuestro sistema de pensiones, y si uno tuviera que focalizarse en un problema, es en eso, ¿ya? Cómo abordamos el tema de la laguna, que tiene mucho más que ver con el mercado laboral. Si se pudiera corregir ese problema, se solucionaría el problema de pensiones, pero claramente es bastante complejo y difícil de corregir. Un segundo tiene que ver con la tasa de cotización. Yo creo que esto es un elemento que ya no puede esperar más, ¿ya? Esto efectivamente ya hemos discutiéndolo muchos años, ¿ya? Y habría que subir la tasa de cotización. Aquí nosotros ya tenemos un avance que es gigantesco respecto a la discusión que hay en muchos países del mundo, ¿ya? Que es que ya hay un acuerdo, o un razonable acuerdo social de estar dispuestos a poner 6 puntos adicionales, ¿ya? Que normalmente en las discusiones en el mundo es lo más complejo, lo más difícil, que estén dispuestos a la gente o los empleadores en este caso colocar 6 puntos adicionales. Esa valla aquí en Chile ya está, diríamos, superada. Lo que falta es ejecutar el cambio con la gradualidad que corresponda para los impactos en el empleo, pero no tiene mucho sentido esperar más todavía para seguir cambiando la tasa de cotización. Tercero, se ha hablado acá de las inversiones. La gran discusión que hay en todas partes del mundo respecto al sistema de pensiones tiene que ver en qué se invierten los fondos, en qué se invierten los ahorros. En el caso nuestro, nunca ha estado en el centro de la discusión. Y esto es muy relevante porque es la forma de subir las pensiones sin aportar más fondos. Con los fondos actuales se podrían subir las pensiones si cambiáramos mejoráramos el régimen de inversiones. Pedro, voy a tener que... 2 minutos para poder terminar. Cuarto, el pilar solidario. Nosotros, tal como se ha dicho aquí insistentemente, creemos que hay que seguir fortaleciéndolo, creemos que fue una muy buena medida, se mostraron aquí las cifras, esto ha ayudado a una cantidad importante de la población, se financia con impuestos generales, que es la forma correcta para que lo paguemos entre todos, y no solamente los trabajadores dependientes, y hay formas de adaptar el pilar, la PGU, para, por ejemplo, asignar de forma diferenciada a mujeres de hombres o para incentivar la formalidad, ¿ya? Que viene en la presentación, detalle que no voy a pasar por ahí, sino voy a terminar acá por si acaso. Ustedes van a quedar con la presentación, así que pueden ver ahí hay más detalles. Y quinto, creemos que, y eso también lo recogemos de la experiencia afuera, el sistema tiene que ser sustentable no solo financieramente, sino también tiene que ser sustentable socialmente, ¿ya? Entonces, hay que generar, como decimos ahí, mayor conocimiento y cercanía de las personas, y hay varias medidas que se pueden tomar para fomentar eso, que permita que socialmente sea más aceptado. Y nos vamos a la última, ¿sabes? Aquí termino. Pedro, ahora sí que tengo que cortarlo de último. forma arbitraria porque tenemos 50 minutos de exposición y nos quedan solamente 40 minutos para que los diputados puedan hacer consultas. 30 segundos. Y lo que le propongo es que a lo mejor puedan responder eso dentro de las preguntas que seguramente le van a hacer los diputados. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. Tengo anotado, disculpe, tengo anotado a varios diputados que les voy a pedir a todos para que también alcancemos a escuchar la respuesta, que nos remitamos a preguntas de 2 minutos para que tengamos un espacio mayor para que puedan darnos respuestas. Tengo anotado al diputado Cuello, al diputado Undurraga, al diputado Durán, en primer lugar, ¿ya? Y después tengo al diputado Ibáñez y al diputado Ulloa. Me acaba de pedir la palabra el diputado, los voy a anotar a todos, pero empecemos por ese orden. Diputado Cuello. Sí, diputada, lo que sí le vamos a pedir que pueda encender la cámara, que es parte de del reglamento de la comisión. Diputado Cuello. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludo a los invitados e invitadas. Qué bueno que pudieron venir esta vez. Ya he sido invitados anteriormente, pero siempre es bueno que podamos dialogar con franqueza. Sí.
Yo quiero, para aprovechar el tiempo, plantear varios puntos. Primero, algunas precisiones. La verdad es que hoy día no tenemos sistema mixto de pensión en Chile. Es un sistema más bien privado que está administrado de forma monopólica por privados y que ha sido, en definitiva, su ineficiencia subsidiada con fondos del Estado, pero no es mixto. Lo que queremos hoy día es un sistema mixto. Segundo, quisiera decir que en realidad, cuando uno ve la realidad de las personas en los territorios, los jubilados, las jubiladas, yo realmente discrepo con la opinión de los invitados en el sentido que la gente no quiere propiedad y libertad, más bien la gente quiere alimento y medicina, porque en definitiva una persona que gana una pensión autofinanciada de 60.000 pesos y que por obra del Estado puede suplir en parte esa pensión tan baja, bueno, la verdad es que no está muy preocupada de la propiedad y la libertad. Y lo tercero es ya en las preguntas. Bueno, me sorprende un poco que aparentemente lo que se desprende es que todo funciona bastante bien, o sea, estamos frente a un sistema perfecto que no requiere mucha reforma salvo aumentar la pensión garantizada universal. Entonces, tomando en cuenta eso, esta afirmación de que en el fondo lo único que se requiere acá es más solidaridad, que se traduce en más pensión garantizada universal, sin tocar el negocio ni la industria de la AFP, yo quiero preguntar lo siguiente, o sea, si eso es así, si la solución es esa, ¿cuál es el sentido entonces de mantener una industria como la AFP? Y la segunda pregunta, asumiendo incluso ese predicamento, yo quiero preguntar lo siguiente. El año pasado las AFP, según se informó públicamente, tuvieron utilidades por cerca de 540 millones de dólares. Yo quiero preguntar si la solución es aumentar la contribución del Estado para pagar mejores pensiones, ¿qué porcentaje de las utilidades de las AFP están dispuestas a aportar en función de aumentar la pensión garantizada universal, si es que esa es la solución? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Cuello. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. La exposición ha manifestado varias cosas que tienen que ver con parámetros, uno los comparte, el punto es el resto de los temas que están en el proyecto de ley que son más controvertidos, ¿no? Hay varias críticas que se plantean en la exposición también que tienen que ver con el proyecto de ley original, no con el que se ha avanzado en la mesa técnica, entonces yo creo que algunas cosas se han ido resolviendo. Respecto al 6%, tiene que ir a la mesa técnica, diputado. Respecto al 6%, el desafío que tenemos y es cómo mejorar no solo las pensiones del futuro, también las pensiones del presente. Y por eso algunos creemos que la solidaridad para todos es con cargo a fondos generales, sin embargo la solidaridad del sistema es solo para quienes cotizan, y ahí hay una cosa distinta que es distinto a lo que ustedes plantean. Respecto al tipo de competencia, yo quisiera hacerle una pregunta, pero no sobre la base del proyecto original, sino sobre la base del proyecto que se ha planteado en la mesa técnica, no sé si ustedes lo conocen. ¿Qué opinan de él, de tener competencia entre distintos actores por el lado de la inversión y que haya competencia por quién es el administrador, que es lo que se ha planteado en este momento, que es distinto a lo que plantean ustedes en la presentación, que se elimina la competencia? Finalmente, competencia distinta en un sector que en nuestro sector. Me gustaría que se me pudieran contestar ello. Y lo segundo, una cosa que me sorprende de la presentación, ¿cuál es la autocrítica que se hacen como sistema? Porque todos los problemas son de otros, el parámetro es de otro, la cotización es de otro, las lagunas es de otro. ¿Alguna autocrítica de las AFP propiamente tal? Y apunto a una que tiene que ver con legitimidad, que tiene que ver con el sistema de cobro, que no se refieren ustedes. Tenemos un sistema de cobro por flujo, que tiene sus ventajas operativas, ¿no? Pero finalmente el efecto que genera es que hay utilidades cuando los fondos de pensiones bajan también. Y ese efecto le quita legitimidad a cualquier sistema, sea este o cualquier otro, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que no haya ninguna autocrítica. Quisiera preguntarle, a lo mejor no la tenía para esta presentación, pero la tienen en otras presentaciones, ¿qué autocrítica hacen ustedes respecto a la situación actual de las AFP? Listo, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Durán. Gracias, presidente. Saludar también a los invitados. El señor Besanilla creo que dijo en su presentación de que Chile está entre los 5 países con menos gastos de administración de cuentas, ¿sí? Y supongo que parte de esa eficiencia se ha logrado con la separación de la industria a través de Previred. En parte, yo quiero saber esa disminución o esa eficiencia, esas ganancias de eficiencia, ¿por qué se han trasladado, cierto, se han traspasado de manera ínfima
a los cotizantes, ¿ya? Porque no se nota. En segundo lugar, ¿cómo justifican ustedes que las comisiones de administración delegada son asumidas por los fondos de pensiones y no por las administradoras? Y en tercer lugar, quiero preguntar cómo se justifica también la gran oscilación de las comisiones entre AFP. La más barata cobra el 0,49%, la más cara el 1,45%, 3 veces más. ¿Ya? Me gustaría saber una explicación de esto y también sumarme a la pregunta del diputado Undurraga. Bueno, la AFP de la industria, ¿qué cosas ustedes han visto que tienen que mejorar? Porque este es un aporte de todos, ¿ya? Este es un tema de la sociedad en su conjunto, el Estado, los afiliados, los empleadores, los trabajadores, todos tienen que poner de su parte. Pero las AFP, la industria en sí, ¿ya? ¿Qué cosas tienen que mejorar? Porque es cierto, ¿ya? Y a lo mejor es como una derivada de la otra pregunta, no hay una buena percepción de la ciudadanía, de la industria, ¿ya? Entonces quiero que me puedan responder eso. Muchas gracias. Gracias, diputado Durán. Además se remitió muy bien al tiempo. Diputado Ibáñez y después diputado Moreno. Voy a ir un diputado por sector. Ya. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo saludar a los invitados, a la invitada también, que hacen esta presentación. Yo creo que esta mesa hay espacio para convencer y ser convencido, desde el punto de vista de que la política pública que tenemos que empujar en adelante tiene que ser, por cierto, sostenible en el tiempo y basada en la evidencia. Y la evidencia también, a propósito de los datos que ustedes manifiestan en materia de legitimidad, es que además de los temas de propiedad, de heredabilidad, o sea, hay varias encuestas que sugieren que menos del 20% de los chilenos quieren mantener la AFP como administradora. Encuestas que señalan que las AFP son las preevaluadas dentro de 250 empresas, están en número 243. Entonces, hay un grado de confianza que se ha corroído y que de una u otra forma también ha medido una autocrítica, como dijo el diputado Undurraga. Respecto a las preguntas, ustedes nos proponen que se aumenta la PGU con impuestos generales. Y claro, se pone como ejemplo Holanda, pero Holanda tiene un porcentaje de tasa de recaudación de impuestos del consumo de cerca del 27% y Chile es más de la mitad. O sea, lo que recauda el Estado en Chile en torno al IVA es cerca de la mitad de lo que se recauda en total y Holanda es cerca del 27%. Entonces, si es que esa es la propuesta por parte de la industria, ¿cuál sería de una u otra manera el ideal de recaudación que ustedes nos proponen para que solo por esa vía hoy podamos sostener pensiones dignas en el futuro, si es que ustedes están haciendo una propuesta concreta justamente de aumento de la PGU? Segundo, respecto de la rentabilidad, porque mucho se ha dicho que la rentabilidad en Chile es sumamente alta por parte de la AFP, cerca de un 7% de rentabilidad bruta, pero entiendo que la rentabilidad neta oscila cerca del 3%. ¿Hay en el mundo sistemas de administración pública con mayor rentabilidad que el sistema privado de Chile? Lo que yo entiendo es que Colombia y Costa Rica, que tienen modelos también de administración pública, tienen mayor rentabilidad que las AFP que son privadas en Chile. Creo que ese es un punto, un parámetro, porque así vamos desideologizando de que lo público siempre es peor que lo privado. Y por último, ¿cuánto porcentaje de los afiliados dejan herencia en el sistema AFP? Bueno, eso por ahora, presidente. Gracias. Gracias, diputado Ibáñez. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Quiero partir por su intermedio agradeciendo a los expositores y agradeciendo también la sinceridad del diputado Cuello por su intermedio. Ya sabíamos varias cosas de las que dijo, pero que aclare que no le interesa ni la propiedad ni la libertad nos sirve bastante, por lo menos lo dijo para el debate y para sincerar las posiciones, según el llamado del mismo diputado Ibáñez por su intermedio. La primera pregunta, presidente, va en la línea de la separación de la industria. En este proyecto se plantean ganancias de eficiencia por el hecho de separar la industria, en resumidas cuentas, por las economías de escala. Entonces yo quería preguntarle a la Asociación de AFP si es que tienen calculadas las escalas mínimas eficientes dentro de las distintas administradoras, porque las eficiencias de escala, a pesar de que traten de ignorarlo, no se van a solucionar por un proyecto de ley. Entonces hay hasta cierto punto donde hay eficiencias de escala y después vienen las deseconomías de escala, que generan más problemas que beneficios.
Después hablaban de una rentabilidad, un porcentaje de rentabilidad y un porcentaje de recursos entregados. Esos recursos entregados por los cotizantes incluyen, dentro de ese 25% que puso el cotizante, ¿se incluye el costo de la comisión o solamente se habla de los recursos y la rentabilidad de los recursos? Porque creo que también sería, para ir despejando el debate, más sensato, si es que no se hiciera, incluir el costo de la comisión, porque es un costo del cual se incurre desde el mismo cotizante. Los retiros es algo que también el gobierno evade bastante. También varios de los que votaron a favor de los retiros en su minuto por distintos motivos, populismo, pueden llamarle como quieran, pero el porcentaje dijeron que era un 30% de los ahorros que se fue en retiros. ¿Cuánto fue el porcentaje retirado por deciles o quintiles de ingresos? Porque también eso va en la línea con sincerar el debate. Hay que aprovechar la oportunidad porque me imagino pueden tener harta información que nos ha faltado también. Sí, pero yo creo que hay que aprovechar. Entonces, las densidades de cotización las tienen calculadas por promedio y mediana, esa otra pregunta. La cuarta o quinta, ¿cuáles son las limitantes de inversión en activos alternativos y qué espacio de mejora le ven en las rentabilidades al abrir o despejar esas líneas? Voy a terminar al tiro, presidente. ¿A qué porcentaje de cotización promedio y por deciles equivalen los retiros? En el gráfico que señalaban, donde 4 trabajadores hoy en día tendrían que mantener a un pensionado y en el 2050 1,8 a un pensionado, ¿incluyen a los migrantes o el aumento de migrantes que se van a regularizar probablemente en los próximos años? Y la última, ¿qué complejidades ven en la fiscalización de cotizaciones y si ven espacios de mejora en este tipo de fiscalización o en alguna entidad que haga todo ese trabajo? Eso, presidente. Gracias, muchas gracias. Diputado Ulloa y después diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Bueno, valoro esta instancia, lo felicito por haber venido hoy día, lo saludo cordialmente porque estas son las instancias que uno tiene para conversar directamente, decirnos la cosa cara a cara. Yo saludo y valoro la disposición del diputado, por su intermedio, presidente, del diputado Durán, en el sentido que comparto su apreciación. Aquí, en lo personal, nadie discute que ha sido eficiente la administración de los recursos. Yo, en lo personal, no difiero en ese tema, pero siento, al igual que el diputado Durán, que falta una autocrítica respecto a que finalmente esa eficiencia en la administración de los recursos no se traspasa al cotizante. Y ese es uno de los temas que yo creo que estamos todos, de alguna manera, de acuerdo en esta mesa. Eso es un tema que yo les pregunto derechamente. El segundo tema, más allá de las encuestas, de la heredabilidad, propiedad de los fondos, libertad de elegir, yo creo que no es relevante en la medida que la gente tenga buenas pensiones. Y en ese sentido yo difiero del diputado, por su intermedio, del diputado Moreno, que por ejemplo en el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas no le interesa propiedad de los fondos, libertad de elegir, etcétera, porque tiene una buena pensión. No es el tema de la heredabilidad en la propiedad del fondo. Punto. Eso es quizás para otro tema de mi pregunta al hueso, más allá de lo que acabo de señalar, es que yo entiendo que lo que ustedes señalaron es que hoy día las bajas pensiones fundamentalmente se deben a que hoy día existe informalidad y laguna, fundamentalmente. No es todo, pero fundamentalmente. Pero lo que me pasa a mí, y que yo coincido sin duda con ese diagnóstico, pero lo que me pasa a mí es que cuando no hay informalidad y cuando no hay lagunas, es decir, cuando estoy frente a un caso de un profesor que trabaja 40 años sin laguna, jubila a los 65 o a los 70 años, nos encontramos también con una baja pensión. Entonces, no me voy a referir a los temas de baja pensión producto de informalidad laguna, me voy a referir al caso de formalidad sin lagunas y nos encontramos con el mismo resultado. Y mi pregunta en ese sentido es, ¿cuál es la autocrítica finalmente en ese caso? Porque ya hemos escuchado razones suficientes para endosar responsabilidad en otros temas. Y por tanto, ¿qué sentido tendría mantener este sistema de AFP cuando la mayor carga que ustedes proponen para solventar un sistema de salir de la línea de la pobreza la cargamos a impuestos generales? ¿Qué sentido tiene mantener este sistema donde, por ejemplo, en la liquidación de pensiones, el 70% de la carga de esa liquidación que ve un adulto mayor va a provenir del fisco y no va a provenir del sistema que ustedes enarbolan con tanta fuerza? Muchas gracias, diputado Ulloa, diputado Sauerbaum y después diputada Orsini.
Sí, No, diputada, tengo anotado. Lo que pasa es que Si son quiere- varios si diputados los que quiere pidieron ella la palabra. Primero, presidente, no tengo ningún inconveniente. No, es que tengo en orden. Ah, bueno. Diputado. Sí. Bueno. Diputado Sauerman. Gracias, presidente. Mire, yo entiendo que hay algunas AFP que tienen inversiones fuera del país en actividades similares, por ejemplo en Perú. Me gustaría que me explicaran cómo se estructura ahí las comisiones en Perú. Entiendo yo que esa es una modificación muy importante, interesante, que para nosotros pudiera ser interesante de debatir. También, ¿qué importancia tiene la comisión respecto a la utilidad final? Porque aquí, claro, como decía Eduardo delante, hay AFP que tienen, ¿cierto?, una comisión muy baja y otras muy altas, pero eso no tiene relación directa con los niveles de inversión y los niveles de utilidad que se tienen finalmente para la pensión del trabajador finalmente. También, ¿qué instrumentos financieros creen ellos que son mejor para rentar en el largo plazo? ¿Cuáles pudiéramos incluir en esta normativa? ¿Qué espacio podemos abrir en donde podamos tener, ¿cierto?, una mejor rentabilidad en el largo plazo? Nosotros entendemos que si hacemos una modificación a las comisiones y un castigo, por ejemplo, por pérdida, vamos a desincentivar quizá, ¿cierto?, el riesgo para inversiones. Eso nosotros lo tenemos claro, y por eso es interesante que ustedes nos digan cómo, no solamente porque las AFP pueden invertir, sino que eventualmente pudiéramos tener a más competencia en el mercado para poder dar una mejor pensión. Y la última pregunta, presidente, se hacía referencia a los niveles de utilidad de la AFP. Anualmente, me gustaría saber a mí qué porcentaje de esa utilidad es del encaje, es de ustedes, porque hay una diferencia entre la plata, ¿cierto?, que se gana con la de los trabajadores, y una diferencia con la que es de ustedes mismos, ¿cierto?, como su propio capital. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Sauerbaum. Diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. Primero que todo, quiero sumarme a la inquietud del diputado Undurraga respecto a la falta de autocrítica. Llama la atención que ustedes reconozcan que las pensiones que están entregando las AFP son bajas, no son suficientes. Sin embargo, la culpa pareciera ser que es de los chilenos y chilenas, y no hay ninguna autocrítica por parte de la industria respecto a estas pensiones que no alcanzan para vivir en Chile. Entonces, quisiera preguntar, también reforzar esa idea. Y tengo dos preguntas puntuales. La CADEM de julio de este año señala que el 70% de los chilenos está de acuerdo en que las AFP no deberían cobrar comisiones cuando la rentabilidad es negativa. La pregunta es, ¿qué proponen hacer frente al malestar ciudadano que muestra incomodidad con que haya altas ganancias por parte de la AFP? El año 2021 fueron 1.108 millones de dólares en ganancias, sin embargo que las pensiones que se entregan son muy bajas, considerando que la mediana de las pensiones autofinanciadas del mismo año fue de 93.700 pesos aproximadamente. Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta, me llama la atención que se haya sostenido acá que la manera de generar solidaridad en el sistema es a través de mejorar la PGU con impuestos generales. No entiendo la lógica. Si es que ustedes sostienen que tenemos que tener un sistema contributivo de pensiones que es administrado por privado, entonces ¿por qué no pagar todas las pensiones con impuestos generales? Eso sería lo más solidario de todo. Todos cotizamos hacia los impuestos, pagamos impuestos por nuestra renta y cotizamos y pagamos el sistema completo con impuestos generales. Eso sería lo lógico a el argumento que ustedes están planteando para sostener que la PGU se tiene que pagar con impuestos generales. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Orsini. Diputado Lavé y después diputado Giordano. Gracias, presidente, por su intermedio. Bien breve. Primero, agradecer a los expositores por... Ahora te desordené tú. Agradecer a los expositores, presidente, por su intermedio. Creo que es una tremenda instancia. La Comisión de Trabajo es la mesa en donde se deben discutir la reforma de pensiones y no mesas paralelas, para ser súper claro y directo. Presidente, antes de hacer la pregunta también los quiero felicitar, porque usted hoy día tiene un 22% de aprobación y los políticos tienen un 4% de aprobación, y en específico los parlamentarios, así que los felicito porque de verdad están mejores que nosotros. Lo segundo, presidente, una pregunta. Uno de los temas que más critican a la AFP es por las llamadas comisiones fantasma. Y solicito que expliquen de qué se tratan, cómo funcionan y sobre todo de eliminarlas,
¿qué pasaría con el tema de las pensiones? Muchas gracias. Gracias, diputado Lavé. Diputado Giordano y después diputado Leal. ¿Voy? Gracias, presidente. Voy a tratar de ir muy rápido. Primero, como en aras de transparentar el debate, como decía por su intermedio el diputado Moreno, qué bueno que la propuesta de la industria se transparenta, que es la misma de la oposición. Eso creo que es una buena noticia. Saberlo. Se decía por aquí que había un solo fin, que era importante, que cualquier modificación tuviera como objetivo subir las pensiones. Yo les quiero preguntar, la libertad de elegir, la propiedad de los fondos, la heredabilidad, todos estos conceptos, la capitalización individual, ¿en qué realmente afectan el debate? ¿Cómo suben las pensiones? Pues yo creo que si el objetivo lo podemos concordar, bueno, realmente se requieren otros ejemplos y se puede mirar la experiencia internacional. Y quería preguntarle su opinión sobre los retiros previsionales, porque la verdad que todos estos conceptos que los hemos visto presentes en muchas publicidades, hay una campaña de Habitat que dice hashtag el resto es fake, donde se habla mucho de estos conceptos, libertad, propiedad, herencia, etcétera. ¿No le parece que incentivan los retiros, que precisamente estemos en un loop permanente discutiendo sobre esto y no sobre un sistema legítimo de seguridad social? Eso como primeras dos preguntas. Lo segundo, los principios de la OIT señalan que los sistemas mixtos de pensiones tienen tres características, son mixtos en varias áreas. En la solidaridad contemplan solidaridad contributiva, contemplan otras cosas, además participación pública, aporte de los empleadores, cosas que se están corrigiendo con la reforma, pero ¿usted no creen entonces los principios de la OIT? ¿Discrepan con ello porque dicen que tenemos un sistema mixto? Eso también creo que es una pregunta. Hablando de desmitificar, corríjanme si me equivoco, no es que la mayoría de los países efectivamente, a propósito de lo que decía recién, además tienen componentes de solidaridad contributiva. Eso está en varios antecedentes que le hemos solicitado a la Biblioteca del Congreso y por lo tanto llama la atención que acá haya tanto rechazo a que exista aquello. Por último, se dijo por acá que había que respetar la voluntad ciudadana respecto a estos conceptos, de nuevo, propiedad, libertad, herencia, etcétera. La voluntad ciudadana también ha manifestado en las encuestas una crítica a la AFP, que ojalá hubiese un sistema donde no se administrara desde las AFP, donde además no se cotizara, donde se pudiera retirar el 100% de los recursos. Entonces, me pregunto, ¿la voluntad ciudadana hay que respetarla completamente o estamos pensando realmente en un debate donde parece que ustedes, me da la sensación, están defendiendo un interés y yo quiero hablar de eso, el solo fin de subir las pensiones? Yo creo que ustedes igual tienen que transparentar que ustedes tienen otro fin también, pues. Son organizaciones con fines de lucro, tienen entre las 7 utilidades por 1.200 millones diarios y me parece por lo menos que hay un fin adicional que nosotros estamos tratando de despejar en la reforma. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputado Leal. Y después la diputada Chicardini y después la diputada Marta González. Gracias, presidente. Presidente, si escucháramos solo las encuestas, la gente está en contra de los tribunales de justicia, tendríamos que cerrar los tribunales de justicia. Si escucháramos solo las encuestas, nadie quiere nada con... La gente diría que hubieran 20 diputados y los demás nos fuéramos para la casa. O sea, hay cosas que son más que la opinión pública. Hay cosas que son de más de medio y largo plazo. Yo quiero, presidente, hacer algunas preguntas bien precisas. Aquí el proyecto, porque estamos hablando del proyecto de ley, que es lo que conocemos hoy día. Yo no conozco lo que está en la mesa porque no estoy en esa mesa. Yo conozco el proyecto de ley que está acá presentado y que se votó en general. Yo debato sobre ese proyecto. Las conversaciones fuera del Congreso, en reuniones por ahí, yo no las conozco lo que está acá. Y en base a lo que está acá, el proyecto plantea separación de la industria. Me gustaría preguntar, ¿qué beneficios traería para el sistema separar la industria entre la administración y la inversión? ¿Eso impactaría en las pensiones? ¿Subirían las pensiones? ¿Cuánto subirían? Primera pregunta. Segunda pregunta, el gobierno ha manifestado que, me he escuchado por prensa, que el sistema que existe en las administradoras de fondos de cesantía podría ser aplicable también a pensiones. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto de ese caso? Solo son dos preguntas, presidente. Gracias. Gracias, diputado Leal. Diputada Chicardini y después diputada Marta González. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la invitada y a los invitados. Miren, yo entiendo que son importantes estos espacios, pero a veces cuando veo la presentación uno también concluye la defensa de un negocio, concluye que se hace un diagnóstico archi y mega conocido y que finalmente no se hacen cargo de un enunciado, estoy hablando de hace muchos años atrás, pero que da origen a esta problemática, cuando se comprometieron jubilaciones del 100% del último sueldo recibido de los trabajadores. Acá no se hacen cargo de cuando obligaron a los chilenos y chilenas a cambiarse y finalmente afiliarse, en este caso a la AFP.
y que ahí justamente no hubo ninguna mínima libertad de elección. Tanto que algunos hoy día mencionan y que pareciera ser que es uno de los grandes problemas de esta reforma de pensiones. Siento muchas veces que la AFP como que hablan desde afuera, como que si no fueran parte del problema. Y por eso me hace mucho sentido de lo que dice el diputado Undurraga cuando existe algo de autocrítica, algo de responsabilidad. Yo escuchaba muy atentamente la presentación y hablaban de que el pilar solidario y la PGU, claro, es un ejemplo de cómo mejorar las pensiones. Pero acá las pensiones fueron mejoradas a través del Estado, de un salvataje, plata de todos los chilenos y chilenas, con solidaridad, pero no por parte de las AFP. Entonces ahí para los privados es importante el apoyo del Estado. Cuando siguen teniendo ganancias multimillonarias a todo evento, a costa de finalmente las pérdidas que tienen los trabajadores y trabajadoras. Y en ese contexto mi pregunta más bien va referida justamente a las comisiones. Y, Presidenta, quizás me paso un minutito más. Mire, perdón, mire, en el año 2021 las AFP recaudaron un total de 1.180 millones de dólares por comisiones a sus afiliados. De esa cantidad solo usaron un 3,3%, o sea, 37 millones para invertir y aumentar el saldo acumulado por los trabajadores. En el año 2021 también los afiliados tuvieron que pagar 663 millones de dólares en comisiones indirectas con cargo a su saldo, estas comisiones fantasma. Presidente, con esto termino. Es decir, que los trabajadores pagaron de sus propios bolsillos y adicional a lo pagado en comisiones directas, 18 veces más de lo que la AFP gastó en gestión de inversiones. ¿Cómo pueden la AFP entonces justificar las enormes ganancias que obtienen de estas comisiones cuando los trabajadores quienes terminan pagando indirectamente a otras entidades para que inviertan su dinero? Yo quiero que ustedes me respondan con mucha sinceridad si es que eso es justo, si es que eso hoy día corresponde y si es que no es un abuso para los trabajadores y trabajadoras. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada Marta González. Que también podamos escuchar a todos los actores. Yo también agradezco la mesa técnica en donde hemos podido revisar más en profundidad y donde todas las bancadas hoy día tienen presencia, digamos, desde sus partidos, a excepción de la UDI, y en donde las dos últimas reuniones se ha habido un consenso en donde la industria efectivamente tiene varios errores o horrores, podríamos decir, y también la necesidad hoy día que respondamos al país sobre esta reforma de pensiones y avanzando a conceptos de seguridad social, atendiendo a todas las brechas y a todo lo que hemos escuchado. En cuanto al tema de las expositores de la AFP, yo quisiera saber que me pudiesen informar en cuánto ascienden las pérdidas de los fondos de los cotizantes en los últimos 2 años. Y no me voy a referir a encuestas, sino que me voy a referir a las conversaciones que tengo en mi distrito, que lo recorro harto y me doy el tiempo de conversar con varias personas y agrupaciones. Y más que las encuestas y el tema de la heredabilidad, lo que a mí me gustaría que heredásemos sería un buen sistema de seguridad social, con conceptos de justicia y de reparto. Entonces, también en ese sentido necesito que me puedan informar cuánto es el porcentaje de cotizantes que ha heredado fondos y cuál es el promedio de esos montos heredados. Y en ese mismo línea, digamos, la primera expositora habla de una tasa de reemplazo del 60%. Yo quisiera saber cuál es el porcentaje de los cotizantes que tiene esa tasa de reemplazo del 60% y cuál es el promedio de la tasa de reemplazo digamos, del promedio de los cotizantes. Y también el segundo expositor se refirió a sistemas como Dinamarca o Holanda, y también me gustaría que pudiese ingresar también otros datos, por ejemplo el índice de Gini que tienen los países nombrados y también el porcentaje de sindicalización que tienen los países mencionados, porque estamos hablando aquí de fondos de los trabajadores, por ende también es importante la representación trabajadores para con sus fondos y para con sus derechos laborales.
Y en esa misma línea, ¿por qué los trabajadores no tienen la capacidad de decisión de dónde se invierten sus fondos? ¿Y por qué el sistema de AFP, como otros sistemas financieros, no tienen asegurada una rentabilidad mínima? Y quiero dar también aquí un ejemplo de países como... Es lo último, presidente. Como países como Suiza, una cooperativa de profesores jubilados invierte en nuestras... en otro de los problemas que tenemos acá, por ejemplo, en la privatización del agua. Invierten en Esbio y se reparten las utilidades de esas inversiones en Esbio, una cooperativa de jubilados. Entonces, en este contexto de abrir pensar fuera de la caja y poder poner otros modelos también que incluyen la capacidad de decisión de los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Antes de seguir y darle la palabra a los invitados, quiero pedir la autorización de la comisión para extender en 15 minutos. Pero es con respecto a ayúdeme a ayudarlo. Yo le voy a decir algo, presidente. Primero, encuentro una falta de respeto que de un día para otro estemos nuevamente improvisados. Pero es que improvisando. Diputado... Presidente, pero presidente, déjeme terminar. Yo le voy a dar la unanimidad para que puedan responder las preguntas. Pero de un día para otro, si esto no es nada de disculpa, si esto es respeto, de un día para otro y estar acelerado, a lo mejor es mejor hacer otra comisión para que puedan venir a responder y podemos debatir largamente esto. Pero de un día para otro, presidente, correcto. Gracias, andamos diputado. todos corriendo con las preguntas. Bien, ¿hay unanimidad para extenderla? 15 minutos. Pero para que el resto podamos continuar, diputado. Lo va a hacer venir de nuevo. Yo creo que la comisión se diseñó mal. Bien. Entonces voy a hacer la última consulta y van a tener, lamentablemente, dado que no hay acuerdo de los diputados, 5 minutos para responder. Bien. Diputada, está bien. Está bien. Bien, antes de darle la palabra, yo quería también hacer un comentario. Diputados, por favor. Antes de darle la palabra, yo quería igual intervenir por un minuto y medio. Solamente decir que a partir de las exposiciones que hemos revisado y hemos escuchado de nuestros invitados, hay aspectos en los que hay un cierto consenso en el diagnóstico. Hoy día, cuando el presidente de la República anunció un pacto fiscal o una propuesta de pacto fiscal, el diputado de la UDI, el diputado Ramírez, hizo un comentario que a mí me hace sentido, que es que para que haya un pacto tienen que existir voluntades por parte de más de una parte. Y el problema que tenemos es que hoy día en esta materia no tenemos acuerdo. Aún habiendo un diagnóstico compartido en varias cosas, yo de hecho anoté, se cotiza poco en Chile, debemos avanzar en la formalidad, se deben resguardar los ahorros de cada trabajador. Artículo número 5, dicho sea de paso, de la reforma, los trabajadores van a seguir cotizando lo que cotizan hoy y los fondos van a seguir siendo de propiedad y de heredabilidad de cada uno de ellos. Pero naturalmente hay cosas que nos generan contradicción, porque está bien que se hable de libertad de elección para efectos de la administración de las cuentas, pero uno también esperaría saber qué opinan ustedes, representantes de AFPs, acerca de la libertad de elección en materia de inversión. Cuestión que hoy día no existe y que la reforma sí plantea. Me gustaría saber acerca de aquella sostenibilidad de la que ustedes hablan para poder financiar el sistema que finalmente hace que el Estado le entregue o robustezca las pensiones de cada persona. Porque en materia tributaria, lamentablemente, el Congreso Nacional tampoco tiene acuerdo. Entonces, hay una serie de cosas en donde existe un examen similar respecto al estado de las pensiones de los jubilados y jubiladas en Chile. Pero estamos en un problema. Y ese problema, en mi opinión, señores y señorita invitada, si es que no lo resolvemos, ese es un problema que va a continuar y se puede exacerbar si es que no se resuelve, como ocurre naturalmente con cualquier problemática social en Chile. Y la invitación que al menos nosotros hacemos es que ustedes en este debate tienen mucho que decir, tienen mucho, por cierto, también que aportar. Pero para eso es necesario también responder una pregunta que muchas veces hacemos en el marco de una negociación, que es ¿en qué están dispuestos a ceder ustedes? Eso. Paulina, ¿usted va a intervenir?
No hay mucho tiempo, pero vamos a intentar responder algunas de las preguntas que nos hicieron. Yo anoté aquí como 3 planas. Vamos a tratar de responderlas todas, va a ser imposible. Y por eso es súper importante que mantengamos el diálogo y poder responder a muchas inquietudes, porque nos pasa con diferentes actores con que nos reunimos, independiente de quién sea, puede ser un economista, puede ser una persona, un afiliado, puede ser un periodista, que nos preguntan del sistema y nosotros explicamos. Y acá lo más importante de todo, a las preguntas que nos hicieron, no había autocrítica o todo lo tiramos a los parámetros. Aquí hay un tema importante y yo prefiero decirlo ya, porque nos preguntan mucho esto. No es primera vez que nos preguntan y se repiten las preguntas acá, entonces creo que me voy a hacer responsable de responder eso. La autocrítica de que uno se puede hacer. A ver, acá los que estamos acá sentados, hay muchos que llevamos, bueno, yo llevo muy pocos meses, Roberto lleva 30 años trabajando en la asociación, de Constanza 7, Alejandro no sé cuánto tiempo lleva y hay algunas caras nuevas y otras que llevan más tiempo. Aquí han pasado personas, colaboradores, dueños, regulaciones, reguladores, ha pasado de todo. Y entre todos hay que hacer una autocrítica. ¿Qué ha pasado? Que no hemos sido capaces, como decía el presidente, que no hemos sido capaces de tener un problema en que digamos ya. ¿Por qué no hemos sido capaces? Desde las AFP, yo llevo 5 meses, pero creo que probablemente uno siempre puede haber mejorado la forma en que se dirigió a las personas que tomaban decisiones en su momento con diferentes propuestas. Llevamos propuestas, participamos en distintas propuestas, participamos en la Comisión Bravo, en la Comisión Marcel, en los diálogos sociales el año pasado. Y en todas esas instancias, probablemente levantar más la voz, empujar con más fuerza, educar más. Hay tantas cosas que se pueden haber hecho mejor. Y hoy día, el esfuerzo que le ponemos a comunicar a los afiliados, todos los mitos que se arman en contra de la industria, toda la desinformación, porque lo que pasa también es importante. Esto es un sistema muy complejo, lo que Alejandro puso en algunas cifras es solamente la punta del iceberg. Hoy día, para que lo mencionaba creo que la diputada Ciccarrini, cuando hablábamos de la comisión y la proporción, los equipos de inversiones, solamente por ejemplo de una AFP, el equipo de inversiones son 20 personas. El equipo de operaciones, ¿saben cuántos son? 200 personas. Son 10 veces más. Porque hoy día, sí, somos conocidos porque manejamos las inversiones. Pero acá lo importante es el día a día, los números. Son 500.000 atenciones al día. 500.000 en todos los 12 millones de afiliados. ¿Por qué? Vía web, vía call center y en persona, porque hay gente hoy día que todavía, sobre todo las personas mayores, que quieren ir en persona de sucursal, que necesitan muchos trámites. Si hoy día nosotros ayudamos al Estado en muchos trámites, en calcular PGU, en pagar las cotizaciones de salud, en pagar los aguinaldos. Entonces hoy día es tan complejo que cuando me dicen cuál es la autocrítica, sí, hay mucha autocrítica, muchas cosas que podríamos haber hecho mejor, esa es la verdad. Pero cuando uno dice, mira, las pensiones son más bajas porque las FP hicieron esto otro, eso no es así. No es porque se cobró una comisión que las pensiones son bajas en Chile. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los distintos diagnósticos. Por eso nosotros pusimos ahí todas las fuentes, para que vean que esto es gente que de todo, no hay ni colores políticos, ni tipos de economistas, aquí hay una versión objetiva. Entonces no es que uno quiera parametrizar, que un poco no lo usaron esa palabra, pero lo que quiso salir acá es que hoy día cualquier sistema de pensiones que tenga buenas pensiones tiene mejores parámetros que nosotros, y si no nos hacemos cargo de eso y nos quedamos atrapados en la discusión política y no avanzamos en lo técnico, no vamos a avanzar. ¿Ya? Eso con respecto a ese tema. Hicieron varias preguntas, hay unas preguntas de herencias acá, no entiendo cuál era, si quieres las dices tú. Señor presidente, muchas gracias. Bueno. Cortito la herencia para que pasemos a la otra pregunta. Ya, bien poquito. El año 2022... Ya terminó la hora, ya retrasado, porque no le pedimos que nos contesten por escrito porque... Vaya nomás, no hay problema. Vaya nomás. Bien, diputado, lamentablemente no tenemos la unanimidad para poder darle continuidad a la sesión, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.